En el capítulo anterior vimos algunas directivas, como las de autenticación o las de control de acceso, que colocábamos en cláusulas directory. Son directivas que sirven para identificar cómo se comporta Apache con el contenido, supuestamente contenido web, que hay en esas carpetas que yo estoy configurando. Aparte de estas directivas que ya vimos, aparecían otras que venían en los directorios que venían configurados por defecto y demás, como las directivas options o allow override, que vamos a ver ahora en este capítulo. La primera, la directiva options, controla qué funcionalidades del servidor están disponibles en un directorio en particular. Si ponemos none, no hay ninguna activa. Si ponemos all, estarán todas excepto multiviews. Luego tenemos aquí otras palabras que podemos poner, una de ellas o varias. Depende de las funcionalidades que queremos activar. Exec CGI es para la ejecución de scripts en CGI, que es un lenguaje de programación de servidor. La de follow segment links es para que los enlaces simbólicos de este directorio los puede seguir. Include es para meter, digamos, para permitir el uso de server-side includes. Está muy similar, pero están desactivados unos comandos que pueden considerarse menos seguros o más peligrosos. Indexes, que esto sí fue una opción que ya vimos, que si hay una URL que se corresponde con un directorio y no hay directory index, o dentro del directory index no encuentra un archivo dentro en la carpeta que corresponda a ninguno de ellos, pues hace un listado de archivos de ese directorio. Si esto está desactivado, pues da error. Y luego multiviews, que es una opción de Apache que permite la negociación del contenido, que devuelve el navegador, que puede ser diferente, por ejemplo, en función del idioma del navegador, o por ejemplo, para negociar si no ponemos la extensión, cómo trata ese archivo. Bueno, puede ser interesante en determinados casos. Nosotros, como ya veis, bueno, estamos aplicando, pusimos de ejemplo indexes, las otras pues no las vamos a ver a nivel de ejemplos y demás. Aquí tenemos algunos ejemplos, por ejemplo aquí options, indexes, follow segment links o includes. Aquí vemos que hay dos, aquí solo hay una. También es posible, porque claro, como el tema de options se hereda, ¿no? Y a veces cuando estamos en una carpeta no sabemos, tendríamos que ir mirando carpetas superiores, si estamos en servidor, ir a ver a var o ir a ver a raíz, qué opciones están habilitadas o deshabilitadas. Podemos poner más o menos para asegurarnos que esa opción en concreto está activada a partir de esa carpeta, ¿no? Sin machacar el resto de opciones que pudieran estar activadas. Es un poco la opción esta del más, que también existe en menos. Otra cuestión que también es bastante importante, que está relacionado con la cláusula allow override que vamos a ver a continuación, es el fichero .htaccess. Es también conocido como archivo de configuración distribuida. Es un fichero especial que permite definir diferentes directivas de configuración para cada directorio, sin necesidad de editar el archivo de configuración principal de Apache. Por ejemplo, si nosotros tenemos un sitio web compartido y nosotros tenemos acceso a una carpeta, pero por supuesto, porque así nos lo han concedido por FTP o por el medio que sea, pero evidentemente no tenemos acceso a la configuración principal de Apache, pues metiendo este tipo de directivas tenemos cierto control sobre las directivas que podemos introducir en nuestra propia carpeta. Este nombre, .htaccess, es el nombre que tiene que tener ese fichero que nosotros introducimos en la carpeta correspondiente, pero este fichero, si quisiéramos que se llamara de otra forma, lo especificaríamos en la cláusula access file name que viene en la configuración principal. No es necesario, cuando hacemos cambios en este fichero, no es necesario reiniciar ese. Cuando accedemos a los archivos de esa carpeta, toma los valores que vienen en este fichero. Es bueno, como os decíamos antes, para dar control a los usuarios, pero, claro, tenemos que evitarlo como medio de configurar sitios web con carácter general. Nosotros los sitios los configuramos, lo configura el webmaster, las personas encargadas de administrar el servidor, en el fichero apache2.conf y todos los
los ficheros de configuración. Pero a veces descentralizamos esto. Nosotros podemos decidir, mediante la cláusula allow override, podemos decidir cuándo y en qué carpetas permitimos el uso de ficheros HTAC. De esta forma no se nos escapa el control del servicio. Se recomienda para mayor seguridad que este archivo tenga permisos 644 para que solo tenga permisos de lectura, y son muy utilizados, pues, por ejemplo, para crear páginas de error personalizadas, para protección de directorios con usuario y contraseña, para denegar acceso por IP, por ejemplo, todas esas cláusulas que vimos en el capítulo anterior, para modificar la página de inicio mostrada por defecto, con la cláusula directory index, para redireccionamientos, para activar listados, con option indexes, para añadir otros tipos de archivos MIME, etcétera, etcétera, etcétera. Es bastante útil en estos casos. Pues bien, claro, si el fichero .htac estuviera siempre permitido, pues habría carpetas, habría sitios donde, bueno, esto sería una vulnerabilidad importante. Cualquiera que nos lograra meter un archivo htac en cualquier carpeta, pues tendría acceso a meter todas estas directivas. Bien, pues todo eso lo controlamos con la cláusula allow override. Con ella controlamos qué directivas se pueden situar en los ficheros .htac. Cuando nosotros, por ejemplo, uno de los valores que es none, colocamos allow override none, significa que ninguna directiva de las posibles se puede meter en ficheros htac. Es decir, si puedes ponerlos, tú subes el archivo a la carpeta en concreto y en principio si tienes acceso no hay ningún problema, pero Apache lo es no. La contraria o la apuesta es allow override seguido de all. En ese caso todas las directivas posibles son admitidas. Luego tenemos una serie de palabras que pueden seguir allow override, que no son ni all ni none, que pueden ser authconfig, que en ese caso permitimos este grupo de directivas de aquí, que son las de autenticación y de control de acceso. Podemos poner la palabra fileinfo, que permite el uso de directivas generales de control de tipo de documentos, error document para cambiar nuestros documentos HTML para visualizar errores, o estas para filtros, o el tipo de fichero por defecto. Tenemos también la palabra indexes, que en ese caso permitiríamos el uso de directivas que controlan los índices de directorios. Podríamos utilizar cualquier directiva de este grupo que hay aquí, en concreto, por ejemplo, directory index, que sí la conocemos, luego otras para poner un icono asociado al directorio, a la página, una descripción, etcétera, etcétera. Luego también podemos poner limit, que permite el uso de directivas de acceso a host. Estas directivas están ya en desuso. O options, que permite usar valores de la directiva options. En definitiva, y como resumen, allow override controla qué directivas se pueden situar en los ficheros htac. Ya digo, detrás de allow override pueden ir cualquiera de esas palabras, options, fileinfo, authconfig, que veíamos aquí. Config, fileinfo, indexes, limit, options. Y por ejemplo estamos diciendo al override estos tres términos, estos tres parámetros. Eso significa que en un fichero htac podría ir cualquier directiva de este grupo o de este grupo. Es aconsejable, por supuesto, de forma global, aunque en Apache 2.4 ya viene por defecto, el allow override none. Por eso, en la directorio raíz de todo el sistema, ponemos, aparte de negar cualquier tipo de navegabilidad, ponemos allow override none para que ningún fichero htac modifique la configuración de nuestro servidor Apache. Vamos a hacer un ejemplo para ver el funcionamiento tanto de htac como de la cláusula allow override. Teníamos, por ejemplo, el sitio, el virtual host www.smr01.com, cuyo directorio raíz era este bar-servidor 01, que únicamente había este archivo index.html. Vamos a crear este otro, estamos creándolo para los ejemplos, que lo vamos a llamar portada.html. De esta forma
tenemos esos dos archivos. Bien, en principio el directorio index indica que siempre que llamemos a este sitio web va a abrir el fichero index.html. Es decir, si yo aquí pongo pues me abre ese index.html. ¿Qué ocurre? Imaginaos que hay personas que tienen acceso por FTP, por SSH, por lo que sea, a esa carpeta para que ellos puedan meter su propio contenido. Es más, nosotros podemos, por ejemplo, vamos a crear un fichero .html que puedes crearlo tú en tu equipo y subirlo a esta carpeta siempre y cuando tengas acceso. Y en un fichero .htaccess podríamos poner cualquier directiva que pueda ir en una cláusula directory. Por ejemplo, queremos que para esta carpeta el orden de archivos por defecto sea otro al que me viene configurado en el servidor. Por ejemplo, este. Guardamos y listo. Bien, ¿habrá cambiado algo? Vamos a venir aquí, vamos a refrescar y vemos que no hay nada que haya cambiado, sigue sacando index.html. Y esto es normal, porque nuestro directorio, la configuración de nuestro directorio, de nuestro virtual host, vamos a ver cuál es, define las características de la carpeta var servidor 01 y todas las que vienen debajo, y aquí pone allow override none, es decir, no va a hacer caso a ninguna de las directivas que nosotros vamos a poner en el HTTP. La directiva directory index, ¿dentro de qué grupo está? Si repasamos lo que veíamos antes, vemos que pertenece al grupo indexes, con lo cual si ponemos aquí allow override indexes, lo que estamos diciendo es se va a poder permitir el uso de todas las directivas a description, acicon by type, default icon, etcétera, directory index y otras de ese grupo en un fichero htaccess. El resto no. Bien, vamos a probarlo a ver si funciona. Guardamos. Ahora sí tenemos que reiniciar el servidor porque hemos cambiado los ficheros de configuración de Apache y vemos a ver qué pasa ahora si reiniciamos aquí. ¿Ves? Ha afectado. Es decir, ahora sí hace caso a la cláusula directory index que nosotros incluimos en ese fichero .htaccess. Hemos modificado el comportamiento del servidor desde un fichero de texto, pero lo hemos modificado porque en la configuración del servidor, mediante cláusulas allow override, así nos lo ha permitido. Gracias a esta allow override index. Si nosotros ahora en ese mismo fichero incluyéramos otro tipo de cláusula, por ejemplo, igual IP, pues vamos a poner una IP diferente a la cual voy a acceder para que me dé el error. 101.1, que es la IP del otro equipo, el cliente. Vamos a guardar. Y ahora, si esa cláusula estuviera permitida, pues cuando accedemos, un error posiblemente producido porque la cláusula require no está permitida. Vamos a ver si lo solucionamos. Ahí tenemos definido las características de esa carpeta. Aquí añadimos, aparte de indexes, config, que me permite introducir en ficheros htaccess pues todas las de autenticación de usuarios. Vamos a probarlo ahora. Guardamos. Reiniciamos Apache
y vamos a probar. Sí, efectivamente, ha funcionado. En este caso ha funcionado. Hemos añadido el authconfig y ya hace caso a la cláusula require IP. Como no corresponde, efectivamente, a la IP correspondiente, pues nos da error. Pero veis que el mensaje de error es completamente diferente. Antes decía que era un error interno, es decir, no se pueden usar cláusulas require porque el override no me lo permite. Y ahora es el error de que sí le hace caso. De hecho, vamos a cambiar el contenido de ese htaccess y vamos a poner para que solo se pueda acceder pues de la IP propio, de la IP que en este caso tiene este equipo con el que voy a consultar. Vamos a probar ahora y ahora no nos da ningún problema. Bueno, con esto queda un poco demostrado un poco cuál es el funcionamiento. Nosotros tenemos un fichero htaccess que introduzco directamente instrucciones que pueden ir en una cláusula directory, por ejemplo, de todas las que hemos visto varias, hay muchas más, y dependiendo del grupo al que pertenece a esa directiva, pues tenemos que poner en el override una palabra u otra para permitir su utilización. Bueno, esto es todo de momento. Nos haremos en próximos capítulos a ver nuevas cosas.